Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña como siempre en la interpretación de lengua de señas el profesor Henry Rubux, y vamos a comenzar porque este jueves se llevó a cabo una concentración de pacientes con enfermedades crónicas de todo tipo en el país en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes para relatar sus experiencias y solicitarle al Ejecutivo Nacional incorpore suficientes medicamentos y tratamientos para salvar las vidas de más de 1000 venezolanos. Sobre la situación de emergencia que estamos viviendo, más de 300.000 personas con condiciones de salud crónica, 77.000 personas con situación de VIH, que todas las personas están en momentos que están a punto de perder la vida por falta de tratamiento. Solo en las primeras 30 días de diciembre hemos tenido reportes alarmantes, 7 personas con insuficiencia renal que han fallecido, 30 rechazos de órganos por la falta de tratamiento, personas con hemofilia que están en serias dificultades para acceder a medicamentos, y así personas con cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson. Estamos en una situación de emergencia nacional. El gobierno tiene que entender que hay que activar estos mecanismos de cooperación. Si ha invertido de los millones de euros, ¿dónde están esos tratamientos? ¿Dónde están los medicamentos? Sería necesario que el presidente de la República, el ministro de Salud, que es el encargado del Seguro Social, y el ministro pase por las farmacias del Seguro Social y vea que hay absolutamente una escasez prolongada y absoluta de tratamientos para personas con condiciones de salud crónica. Entonces, ¿dónde están esos medicamentos? Es necesario que se activen ya los mecanismos de cooperación. Basta de negar esta situación. Ayer Diosdado Cabello decía que hay que aguantar más, que no hay que permitir el canal humanitario. ¿Cuántas vidas se hacen falta para aguantar? Una de las acciones es que se van a recoger firmas hoy ante una declaratoria que se va a leer. Esa declaratoria va a ir a instancias internacionales denunciando la situación de salud, la escasez de medicamentos que se vive en el país, y posteriormente hoy en asamblea con todas las personas afectadas decidiremos cuáles son las próximas acciones a ejercer. Durante todas estas semanas estos representantes de la salud y también pacientes han protestado por la falta de estos medicamentos. Acá en Globovisión le hemos hecho un seguimiento a todo este proceso. Ahora vamos a hacer un alto a estas informaciones y vamos a entrar en materia sobre la entrevista del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre sangre en la orina, en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Vicente Diegues Salinas. Él es urólogo y también es el jefe del servicio de urología del Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas. Bienvenido, un gusto tenerlo acá como siempre con nosotros. Sí, gracias Daniela, de verdad que hablar de este tema tan interesante, sobre todo la sangre en la orina nunca debe estar presente. La presencia de sangre en orina se llama hematuria, para que podamos aprender cómo se deben decir los términos, y la presencia de sangre en orina siempre hay que buscar una causa. Por ejemplo, si usted en algún momento orinó sangre y al día siguiente no, y usted piensa que ya está bien, no. El hecho de que hayas orinado una sola vez con sangre, usted tiene que prestar atención. Una cosa importante también es que la cantidad de sangre no tiene nada que ver con la severidad del problema que pueda tener la persona. Una persona puede tener dentro de las causas un tumor del tracto urinario y tener un sangramiento muy leve, pero puede tener, por ejemplo, un problema de próstata benigno y tener un sangramiento muy excesivo. Es decir, que la cantidad de sangre no es lo más relevante. Ahora, hay dos tipos de hematuria que son importantes destacar. Hay una que la persona no la ve, la gente orina, cree que está orinando bien, pero cuando se hace un examen de orina, y si usted lo tiene en su casa y lo puede revisar, y si aparecen los hematíes, que nunca deben ser más de 3 o 4 en un examen de orina, y usted lo tiene en 6, 7, 8, probablemente usted orina y no ve la sangre, usted tiene un problema de hematuria. O puede ser que la persona orina y ve la sangre evidente en la orina. Precisamente estamos hablando de esta presencia de sangre o hematuria, como nos explica el doctor Vicente Diegues Salinas, y nosotros queremos invitarlos a ustedes a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, también por Instagram, como @DanielaJSalas. Ya vamos a comenzar a tener la participación, ya se lo vamos a presentar en tan solo minutos. Vamos a seguir aclarando información sobre esto. Usted indica que algunos pacientes presentan esta hematuria o sangrado en orina, sin embargo no lo notan. ¿Cómo saber algún otro tipo de manifestación? ¿Hay algún tipo de ardor al orinar o es totalmente imperceptible para estas personas? Claro, lo bueno es que la persona tenga un síntoma.
Lo que es bien preocupante cuando la persona tiene un sangramiento en la orina y no siente nada, porque generalmente son los procesos malignos los que tienen el sangramiento en la orina y la persona no tiene ningún tipo de síntoma. Por ejemplo, los tumores renales dan sangramiento en la orina y a veces el primer síntoma que tienen estas personas es la presencia de sangre en la orina. Los tumores de vejiga, que generalmente producen un sangramiento excesivo y ahí va a haber una hematuria muy franca, generalmente es el primer síntoma y la persona generalmente no tiene ningún síntoma, él está tranquilo y un día orinó sangre. Por eso es importante que él siempre, y como rutina, las personas deben tratar de hacer una vez al año, 2 veces al año un examen de orina que es sumamente sencillo y de ahí podemos ir interpretando los resultados. Y hoy, como vamos a hablar solamente de la presencia de hematíes, que son los glóbulos rojos en la orina, es importante que nunca deben ser, como les dije anteriormente, más de 3 o 4 en el examen por campo que se hace del examen de orina. Y precisamente es un examen de rutina que se debe incorporar, inclusive con este perfil 20 que se pide normalmente los médicos internistas, que también lo piden diferentes especialistas. El examen de orina es sumamente importante también para verificar cómo está la salud de este paciente, ¿no? Claro, es que con el examen de orina nosotros podemos saber hasta si hay un problema hepático en el paciente. Podemos saber si hay un problema renal, que es lo que más vamos a ver, sobre todo si hay presencia de proteínas en la orina. La presencia de bilirrubina nos va a decir si hay un problema hepático en el paciente, es decir, muchas cosas nos pueden ver, pero cuando hablamos de hematuria, la primera causa son las infecciones, que es generalmente lo que van a sentir las mujeres que tienen, te digo mujeres porque son las que generalmente tienen más infecciones de orina, van a tener ese dolor en la pelvis, van a tener esa molestia, van a estar orinando con mucha frecuencia y van a sentir mucha incomodidad. Entonces, todos estos síntomas incómodos que toda mujer en algún momento de su vida va a tener una infección urinaria, lo va a saber reconocer. Pero a veces lo que aparece y por lo que ellas acuden a la consulta es por la presencia de sangre en la orina, porque las mujeres a veces son tan malas pacientes que ellas se acostumbran a que una vez fueron, les mandaron un antibiótico, este antibiótico les fue bien, tienen otra infección y ya ellas no van más y van y se toman ese antibiótico. Pero si usted está sangrando por otra causa, no lo va a saber. Entonces es sencillo que acuda a un especialista, le realizan unos exámenes, le dicen que sus riñones están bien, que su vejiga está bien y usted está tranquila. El problema es que tenga algo más. Y precisamente, como usted indica, son las mujeres las más propensas a tener este tipo de infección urinaria. Eso tiene una explicación y lo vamos a conocer más adelante. Tenemos una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. La van a tener allí en sus pantallas para compartirla con ustedes y para que el doctor Vicente Diegues Salinas la pueda responder. La tiene Adrián Saa y dice lo siguiente: es de alarmarse cuando la orina con sangre constantemente y presenta molestia. Claro, la presencia de sangre en la orina siempre, ojo, que nos están viendo aquí en este programa de salud, que yo siempre he dicho que los programas de salud son importantes, porque una de las cosas que necesitamos es educar a las personas que están detrás del televisor. La presencia de sangre en la orina nunca es normal. Hay unas condiciones, por ejemplo, en algunos atletas que tienen el riñón que tiene mucha movilidad y cuando hacen ejercicio de alto rendimiento pueden tener una presencia de sangre en la orina y eso pudiéramos considerar fisiológico. Pero si no es el caso, como este señor que refiere que tiene molestias en la presencia de sangre en la orina y tiene algunos síntomas, lo primero que tiene que descartar es que no tenga una infección, porque generalmente es la que me va a dar el sangramiento y esas molestias, ese ardor para orinar y esas incomodidades. Entonces, este señor que nos está escribiendo realiza un examen de orina y después en las redes me lo puede enviar y yo le puedo dar una sugerencia. También tenemos otra pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, la van a tener allí con ustedes. La Semel Muciotti dice: si la persona no sangra en la orina, pero tiene fuertes ardores en pocas ocasiones, ¿debería ir al médico? ¿Qué ocasiona estos ardores y cómo pueden curarlos? Claro, la presencia de ese ardor en la orina debe ser una infección. Las mujeres en ocasiones se acostumbran a tener infecciones de orina. Se acostumbran y empiezan a tener infecciones y ya ellas creen que es normal que tengan una infección. En ocasiones, y esta señora que nos está escribiendo, puede estar sucediendo que ella está orinando, pero no vacía completo.
puede tener un prolapso, puede tener algún problema en el tono de la vejiga, y entonces cuando ella va a orinar, que debería vaciar la vejiga, y tenemos que entender que cuando usted va a orinar y usted tiene la vejiga llena, la vejiga debería quedar vacía. Si usted no la vacía completamente, esa orina remanente que a usted le va a quedar es propensa a tener infecciones. Entonces, en este caso, el que nos escribe es un hombre. Es un hombre. Bueno, en un hombre lo sucede mucho, pero es con problemas prostáticos. Porque cuando comienzan a tener problemas prostáticos, la próstata va a obstruir esa salida de orina, y entonces él cuando va a orinar no vacía completo. Porque en un hombre, como la uretra es muy larga, entonces las infecciones no son tan frecuentes, porque normalmente las bacterias, ellas pasan por la uretra, y como la uretra de la mujer es más corta, es más factible que colonice y se desarrolle. Pero como en el hombre es muy larga, no tiene. Pero cuando no vacían completo porque tienen un problema prostático, empiezan a tener esas infecciones y esos problemas y ese ardor. Lo bueno en él es que no está sangrando. Muy bien, tenemos también otra pregunta a través de Twitter, ya la van a tener allí con ustedes, y la hace From Venezuela, @CristianJavier. Dice, ¿la edad influye en la hematuria? La edad influye en pensar que puede tener, porque si es una persona de una edad avanzada, uno tiene que empezar a pensar en las cosas malas, y uno tiene que empezar a descartar el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata se empieza a ver después de los 50 años, 60 años, el cáncer de vejiga también tiene una predisposición más a esas edades, y los tumores renales sí pudieran ocurrir ya a diferentes edades, pero generalmente en personas jóvenes hablamos de infecciones, hablamos de cálculos, porque los cálculos o las piedras en el riñón o en el urétero o en la vejiga van a producir sangramiento, porque ellas en el momento que van descendiendo van produciendo daño y sangra a la persona. Entonces, para los jóvenes, proceso benigno; para los adultos, tenemos que descartar. Ojo, no estoy diciendo que tenga un cáncer, pero tenemos que descartar que pueda tener un cáncer. Precisamente vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Ya tenemos también participación a través de Instagram como @DanielaJSalas. Queremos invitarlos a que siga preguntándole a nuestro especialista del día de hoy, el doctor Vicente Diegues Salinas, urólogo y jefe de urología del Hospital Domingo Luciani en Caracas. Ya regresamos.